Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. De decir con certeza dónde y cuándo Él aparecerá al finalizar el mundo, así tampoco existe modo de decir con certeza dónde y cuándo Él se manifestará a las almas contemplativas. Hay muchos que lo han buscado en el desierto y no lo han encontrado allí, y hay muchos que se han ocultado con Él en la reclusión, y Él se ha negado a ellos. Atraparlo es algo tan fácil como capturar un relámpago. Y como el relámpago, Él golpea cuando le place. Todas las almas genuinamente contemplativas tienen esto en común. No el reunirse exclusivamente en el desierto o el encerrarse a sí mismas en la reclusión, sino que donde Él se encuentra, allí están ellas. ¿Y cómo lo encuentran? ¿Mediante una técnica? No existe técnica para encontrarlo. Lo encuentran por la voluntad de Él. Y su voluntad, que les brinda gracia interior y arregla sus vidas externamente, la lleva infaliblemente al preciso lugar donde ellas pueden hallarlo. Incluso ahí ellas no saben cómo llegaron a ese lugar o qué están haciendo realmente. Tan pronto como un hombre se encuentra plenamente dispuesto a estar a solas con Dios, queda a solas con Él, sin importar dónde esté, en el campo, el monasterio, los bosques o la ciudad. El relámpago ilumina de oriente a occidente, ilumina el horizonte entero y golpea donde le place. Y en el mismo instante, la infinita libertad de Dios fulgura en las profundidades del alma del hombre y éste resulta iluminado. Y en ese momento ve, aunque parezca estar en el medio de su viaje, ya ha llegado al final. Pues la vida de gracia en la tierra es el comienzo de la vida de gloria. Si bien es un viajero en el tiempo, ha abierto sus ojos por un momento en la eternidad. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más, con gozo, con alegría desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal, para compartir este tiempo de gracia, este tiempo gozoso que se nos da, que se nos regala, como el tiempo del Adviento, la alegría entonces de estar junto a todos ustedes, concluyendo, promediando, terminando este año tan complicado, este año tan complejo como este 2021, en el cual hemos estado en comunión con todos ustedes, hemos estado unidos con todos ustedes desde esta onda radial, desde Radio Fe Latina, y nos ha unido, nos mantiene unidos y seguramente nos mantendrá unidos el hilo conductor que es la palabra del Señor. Por eso este espacio, a la luz de la palabra, intenta reflejar en la medida de nuestras modestas posibilidades la profunda y gozoso esperanza que trae el Señor desde su palabra, esa luz potente que ilumina
más allá de todas las tinieblas que muchas veces nos rodean y que muchas veces perturban nuestra calma, no solo exterior, sino también lo que es más complicado aún, la calma interior, esa tan complicada, tan difícil en muchos aspectos de lograr, sobre todo en un contexto de tanta tribulación y de tantas penurias como el actual. Pero la palabra está a la luz de la palabra emerge frente a tantas tinieblas. Hemos comenzado el mes de diciembre, nos estamos acercando, vamos a compartir, vamos a recorrer juntos la liturgia de este segundo domingo de Adviento, no sin antes tener presente que finalizamos el mes de noviembre teniendo presentes a San Saturnino el 29, a San Andrés Apóstol el 30 de noviembre, y hemos comenzado diciembre recordando al beato Carlos de Foucauld el día 1, a Santa Viviana el 2, este 3 de diciembre evocamos, celebramos, recordamos a San Francisco Javier, y este sábado 4 a San Juan Damasceno. Ellos nos precedieron en el camino de la santidad. Estamos como creyentes, si así nos identificamos, si así nos sentimos y si así vivimos, estamos invitados a continuar la senda que ellos tomaron primero, como lo es el camino de la santidad. Nos está llamando, decíamos, el segundo domingo de Adviento, 5 de diciembre de este año 2021, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo de Adviento, 5 de diciembre de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes y fundamentalmente con mucha predisposición y disponibilidad al servicio y a la alegría del señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, de encontrarnos, de reencontrarnos contigo en las reflexiones, con Silvia Patricia en la operación técnica, de volver a encontrarnos desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien, siempre va muy bien. Y siempre que nos encontramos, y lo hacemos con suma frecuencia, y desde hace muchísimos años ya, sabemos que la alegría va a presidir el encuentro, porque venimos dotados de una alegría en común, que es el haber encontrado
en la palabra del Señor, la presencia finalmente del Señor. A veces uno cae en la tentación, la primera interrupción del programa. Digo, la alegría, esta alegría que indudablemente estamos llamados a recrear, estamos llamados a vivir, a compartir y a multiplicar, pero una alegría que muchas veces, lamentablemente no se nota, Miguel, y nuestros gestos adustos, nuestras miradas mustias, al vacío, a la nada, con gestos dibujados o desdibujados en el rostro de preocupación, muchas veces dicen como que la alegría pasó de largo por mi vida, ¿sí? Sí, pero no es el caso nuestro, Fabián, ¿eh? No. Acá la alegría, ¿sabes por qué no es el caso nuestro? Siempre decimos esto, fíjate. La alegría, el entusiasmo y la cercanía son 3 virtudes cristianas. La subrayó el Papa en el Año Internacional de la Fe. Y es una alegría que viene y procede de otro lugar. Procede del lugar donde verdaderamente la alegría permanece. En ese sentido es el encuentro nuestro, y en ese sentido también, fíjate vos, muchas veces ponías el ejemplo ahí en la introducción, a propósito que sí, el Señor de pronto uno se muestra las almas contemplativas, aquel que se refugia a lo mejor en el desierto, en el lugar más recóndito, más íntimo, para estar a solas con Dios. ¿Sería el modo seguro de encontrarse con el Señor? Parece que no lo es tanto. Parece que el Señor es el que nos encuentra. Y más aún, fíjate, a ver, lo buscamos al Señor. Nosotros, cuando nos buscamos a nosotros mismos, de la manera en que solemos o podemos hacerlo, nos encontramos a solas con nosotros mismos, nos conocemos. ¿Recordás la palabra aquella famosa que quedó para las frases de la historia de Sócrates? Conócete a ti mismo. Claro. Bueno. Que es interesante el abordaje porque siempre lo relacionás a Sócrates con conócete a ti mismo, y Jesús enseñándonos a niégate a ti mismo, a negarnos a nosotros mismos, ¿no? En algún otro momento vamos a hacer como una especie de contrapunto, ¿sí?, sobre estas dos miradas del ser individual de cada cual, ¿sí? Pero lo que pasa es que sí, permíteme, Fabián, no están en conflicto. Para conocerse a uno mismo, como no nos conocemos verdaderamente, por eso no nos encontramos, entonces habría que negar todo aquello que impide el verdadero conocimiento que podemos tener a propósito de nosotros mismos. Y ahí vendría corriendo la frase de Jesús, que es anterior y mayor: niégate a ti mismo. Y lo que hay que negar en nosotros mismos, lo que no somos, porque lamentablemente crecemos muchas veces y terminamos pensando y desarrollando algo que no somos, una personalidad mentirosa y aparente, que a nivel de algunos personajes que superabundaron en la historia de la humanidad, bueno, han propuesto cosas que realmente han llevado a la humanidad a verdaderos estados de desastre. El hombre es bueno. Dios hizo al hombre y vio que era bueno. Dios dice y hace, y todo lo que dice y hace el Señor finalmente ve que es bueno, porque es obra de las manos del Señor, del Creador. Ahora uno diría, ¿cómo que es bueno? ¿Y las guerras? ¿Y los conflictos? ¿Y las contiendas? ¿Y la mentira? ¿Y las pestes? ¿Y el hambre? ¿Y toda aquella desgracia que a diario vemos y ocurre con frecuencia, creciente muchas veces, en el seno de una humanidad que parece que no se lleva bien ni transita un camino común? ¿Es bueno el hombre? Es bueno el hombre. No es buena porque está encorvada su voluntad. No puede obrar lo bueno. Y entonces lo bueno es hacer verdaderamente aquello que es bueno, pero previamente hay que conocerlo, reconocerlo, y el conocimiento de uno mismo, por eso decimos, comienza por lo que dice Sócrates: niégate a ti mismo, lo cual no es definitivo, pero es el comienzo de la definición. Neguemos todo aquello que no somos.
qué es lo que creemos ser. Y entonces aparecerá en nosotros y delante de nosotros, y ahí nos encontraremos la verdadera identidad. Y esa verdadera identidad es la que viene a descubrir el Señor. Por eso Él nos busca, por eso Él busca en nosotros aquello que no vemos y que Él sí ve, y por eso lo encuentra. Y por eso el Señor nos encuentra a nosotros, y nosotros todavía no lo encontramos a Él, porque somos imagen y semejanza de Él, pero estamos tan desemejados, ¿te das cuenta? Tan faltos de la imagen inicial original, que no lo reconocemos. Cuando nos reconozcamos en Él, entonces sí. Entonces habrá un encuentro real como el que muchas veces decimos que buscamos, lo buscamos mal, lo buscamos por un camino que no es el camino que el Señor viene a mostrarnos. Ese camino nuevo y vivo del cual siempre hablamos, del cual el Señor dice, yo soy el camino. Bueno, hasta tanto el camino que es Él en nosotros no sea en nosotros, y bueno, seguiremos un camino que es el nuestro, el que no es, opuesto. Y en ese camino no lo encontramos. Y en ese camino Él nos encuentra, sí, pero por eso tiene que bajar a nosotros. Tiene que bajar a nuestra miseria para poder encontrarnos, y que nosotros, a partir de la gestión sacrificial que Él hace, podamos entonces retomar el camino correcto que nos lleva frente a la imagen de aquel que nos encuentra, nos busca porque verdaderamente nos conoce. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso la frase de Sócrates, conoce a ti mismo. Por eso lo de Jesús, niégate, neguemos lo que no somos. Y ahí empezaremos a dar el primer paso para un auténtico conocimiento de nosotros mismos, o conocimiento de la vida que hizo el Señor, de la vida por la cual somos buenos, y de la vida hacia la cual nos conduce aquel que nos encuentra para la vida y finalmente nos instala en esa vida que es definitiva. Fíjate vos que, perdonad la introducción un poco larga, Fabián, pero esto va a servirnos a nosotros también, porque vamos a ingresar en la consideración del segundo domingo del tiempo de Adviento. Estamos en un tiempo de preparación, dijimos, ¿no es cierto? Preparen el camino, es la voz del profeta, preparemos el camino. ¿Qué camino? Y el camino diferente, nuevo y vivo. Preparémonos para el camino. Pero primero hay que hacer una serie de operaciones, uno diría en nosotros mismos, por parte de nosotros, o viene a hacerlas aquel que viene a buscarnos para mostrarnos el camino, o viene a hacerlas aquel que quita de nosotros las tinieblas que nos impiden ver para mostrarnos algo que de otra manera no podemos ver ni encontrar. Pareciera ser que sí. Decimos que estamos hablando a la luz de la palabra, Fabián, que la luz de la palabra nos ilumina, que a la luz de la palabra vemos las cosas como Dios las muestra. Bueno, vamos a la luz de esta palabra, que es la palabra del Señor. Vamos a tratar de entenderla, vamos a escucharla primero, y vamos a saber escucharla. Y a partir de ahí es muy posible, si en nosotros verdaderamente hay un aprecio por el valor que tiene esa palabra, que es nada más ni nada menos que el valor de la vida y de la vida eterna, entonces podríamos afirmar ya que encontramos un tesoro absoluto, un tesoro que nos lleva a una alegría que también es absoluta, definitiva, y una alegría que en nosotros es aquella que, en pequeñas porciones, ¿no es cierto?, mostramos en nuestro transitar cotidiano por el mundo, pero muchas veces aparece, ¿no? Nosotros decimos que la alegría que nosotros genera la presencia y la palabra del Señor es una alegría diferente, que nunca deja de ser. Y es esta, todo es nuevo en el Señor. Nosotros vamos a ser nuevos. Esto viene a ser el Señor. Y esto viene a ser alguien enviado por Dios. Un hombre, igual que vos y que yo. Pero un hombre sano mentalmente, al cual Dios envía, un hombre que va a ser las veces de presentador, de precursor del Señor que viene a redimir y a salvarnos. Este precursor viene a presentar al Mesías esperado. Lo esperaba el pueblo de Israel, lo espera la humanidad. Y vino, sí.
y va a venir también, y está viniendo también. No deja de estar, porque sabe que si no está, la vida no está. Y lo que viene a traer es la vida, y la viene a preservar, y para siempre. Y que cada uno de nosotros seamos habitantes de esa vida y portadores de la vida. Para eso y por eso viene, por el inmenso amor con que nos ama y el inmenso amor con que quiere instalar en nosotros ese amor para que verdaderamente también podamos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, a cumplir el mandamiento, que muchas veces, mucho bla bla, lo recitamos, pero no lo hacemos, no lo encarnamos. Y de recitar estamos, estamos hechos, ahora de vivirlo muchas veces, bien, gracias. Vos sabés que, haciendo la analogía a esto de niégate a ti mismo y conócete a ti mismo, Jesús, Sócrates, Jesús, me quedé como enganchado por ahí con algo que compartíamos y que vos mencionabas también en la apertura, ¿sí? Hablaba, bueno, si había técnicas de encontrar a Dios, ¿no? Entonces no existe técnica para encontrarlo, lo encuentran por la voluntad de Él. A ver, ¿cómo es esto? Yo busco al Señor, el Señor me busca a mí, nos buscamos mutuamente, nos encontramos, digo, porque me parece un punto como nodal, ¿no? Porque muchos hermanos te pueden estar preguntando, bueno, pero yo he buscado al Señor, yo lo busco al Señor de alguna u otra manera, en última instancia, en fin, como puedo, y me quedé como muy enganchado, ¿no? Digo, con esto de lo busco yo, me busca Él, lo encuentro yo o me encuentra el Señor a mí y a todos y cada uno de nosotros, Miguel. Y estaríamos en lo que estábamos comentando justamente, Fabián, ¿no? A ver, ¿fuimos a buscarlo nosotros o vino Él a buscarnos? Técnicas, hay técnicas. Yo diría que la mejor técnica, si se le puede llamar así, es escucharlo. Escucharlo. No simplemente oír la palabra y meditar un ratito o nada y seguir de largo. Escucharlo es tener el oído permanentemente atento a la voz de las palabras del Señor. Nos va a empezar a dar a través de cada palabra y de cada cosa que nos dice las pistas suficientes para empezar a darnos cuenta de que este que viene a nosotros es diferente. Fíjate como dice tantas veces el Evangelio, ¿no? ¿Por qué la gente lo escuchaba o lo seguía a Jesús? ¿Que tenían un mejor conocimiento teológico de la Escritura? ¿Una mayor preparación cultural? No, yo diría por el contrario, ¿no es cierto? Era gente simple, como decimos habitualmente, mucha gente analfabeta inclusive, pero algo percibían, y algo que percibe todo ser humano, más allá y por sobre lo que se llama cultura o desarrollo creciente de un intelecto que se estimula en ese enfoque. Digamos, a ver, esta gente percibía algo llegaba a ellos. ¿Y por qué llegaba a ellos algo? Primero porque les hablaba alguien que ellos admitían que hablaba como el que tenía autoridad, y efectivamente la tenía, y esa autoridad la mostraba porque a través de esa palabra llegaba a aquellas etapas, a aquellas zonas del ser a la cual no llegaba la palabra de otros maestros, porque sabía de lo que hablaba, y sabía de lo que hablaba porque había visto lo que decía, y había visto lo que decía porque conocía verdaderamente. ¿Cómo no va a conocer aquello que él mismo hizo? No lo reconocía en este hombre que estaba ahí, en esta masa que estaba ahí. Se había perdido de vista en ellos, pero para eso venía, para recordarles algo. Y tiene que recordarnos siempre eso. Estamos hechos para la vida y la vida está en nosotros, y se puede, Fabián. Se puede, pero tenemos
atesorados de alguna manera, ¿no es cierto?, instalados de una manera tan creciente a través de los siglos, como humanidad que marcha en un sentido, pero no es precisamente el sentido original, hacia la vida y quedando instalado en esa vida, sino que tenemos primero que desandar todo un camino que es penoso hacerlo, sin duda, reconozcámoslo, para comenzar a iniciar el camino opuesto, que tampoco está lleno de satisfacciones, porque hay que aprenderlo todo, pero es la única manera. Por eso viene, porque no hay otra manera. Y la única manera es que Él venga a nosotros, que lo escuchemos, que Él haga lo que dice y que entonces nosotros veamos en nosotros la operación que Él hace. Veamos en nosotros la verdadera operación para la vida. Y comenzamos a advertir que nosotros sí, hay otras cosas. Y ahí nos vamos a comenzar a asombrar. Y en la permanencia y en la perseverancia en todo aquello nuevo que el Señor hace en nosotros, concretamente, obra, bueno, vamos a tener que definirnos, vamos a poder elegir libremente. ¿Seguimos o no aquel curso, aquel camino que nos va indicando? ¿Es absolutamente nuevo? Sí. Podemos porque sabemos que el poder de Dios es Él que puede. El Espíritu Santo, ya esto en el nivel de la fe cristiana, ¿no es cierto?, es el que da inicio a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La iglesia comienza en Pentecostés, ¿no es cierto? Comienza cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Ahí comienzan los apóstoles a proclamar la palabra, a hacer todo aquello que debe hacer todo ministro de la vida, todo ministro del cristianismo, todo aquello que aprendieron de Jesús. Todo aquello que en nosotros es obra, no solamente palabra, y todo aquello que en nosotros y hacia el otro hace la misma operación, porque en definitiva lo hace aquel que viene para todos y comienza por algunos siempre, y en ese están todos los otros. Todo eso lo puede hacer el Señor, y entonces el efecto de la palabra, que es una, es siempre la misma, y es de Dios, no es nuestra, hace en el otro el mismo efecto si escucha esa palabra que hizo en nosotros. Es muy simple, no parece tan simple porque somos demasiado complicados nosotros, ¿no? O la complicamos demasiado. Bien, Miguel, a ver, estamos compartiendo contigo, como lo hemos hecho con los hermanos y hermanas oyentes de Radio Fe Latina, La Luz de la Palabra, como lo hemos hecho, digamos, a lo largo de este año que estamos cerrando, este 2021, estamos compartiendo, decíamos, el segundo domingo de Adviento. Independientemente de los años compartidos, hemos experimentado que por ahí solés no repetir los clichés que ya hemos escuchado en demasiadas ocasiones, pero ¿qué es lo primordial de este tiempo de Adviento? Digo como para subrayar, digo como para que no se nos pase por alto. A ver, yo no sé si pedirte una definición del Adviento, pero ¿qué es lo central, lo básico, lo nodal de este Adviento, Miguel? Sí, a ver, vamos a las definiciones que en general sí nos dicen mucho en un sentido, claro está, como que si apelamos al diccionario, que para algo está por otra parte, es un libro de ayuda. Adviento, advenimiento, alguien viene, alguien está viniendo, alguien ha de venir, el que viene. ¿Viene el que esperamos? Sí. ¿A raíz de qué viene? ¿Lo estamos esperando? Sí, lo estamos esperando porque anunció que iba a venir. Vos fíjate, cuando leemos la Escritura Sagrada, decimos el profeta denuncia y anuncia. Denuncia todo esto que también comentamos ahora, ¿no es cierto? La conducta del hombre que lo aparta de Dios. Y anuncia qué cosa? Que Dios va a mandar a alguien, que Dios va a venir a recuperar el diálogo perdido y la unidad final entre el hombre y Dios, el hombre, varón y mujer, y Dios. Bueno, y anuncia que va a venir. Y ha establecido un tiempo, en el seno del tiempo, en que vendrá a nosotros. ¿Va a venir? Sí. Está viniendo ahora. ¿Ha llegado? Sí, con esta variante que siempre
decimos porque lo tomamos precisamente de la Escritura Sagrada, el que era, el que es y el que viene, siempre es el mismo, el que puede, el que quiere y puede, es Dios. Bueno, era la vida, es porque siempre la vida, y viene la vida a nosotros, advenimiento. Y acá es lo que anuncia, y anuncia con gozo el profeta, y lo actualiza de un modo absoluto el precursor, que es profeta, y probablemente en ese sentido y por su función, el mayor de los profetas. Aquí vamos a hablar de unos de los personajes centrales de este tiempo de Adviento, de Juan, el hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel. Juan, llamado el Bautista. Bautista porque bautizaba con un bautismo de conversión. Él mismo lo proclamaba, arrepentimiento y comprensión, y conversión, sí. Esto anuncia el Bautista. Anuncia al que está prometido, al que está anunciado proféticamente por toda la Escritura Sagrada, y ahora ya está aquí. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo que precisa el hombre es ver a la persona, ver para creer. Es lo que precisamos nosotros. Ahora, muchos hemos creído que ha de venir sin verlo, sí, pero es una fe que todavía uno diría, bueno, sí, pero es más balbuceada que otra cosa, ¿no es cierto? El ver concretamente, bueno, de alguna manera nos asegura que estábamos siguiendo un camino acertado. Sí, ahí está. Este es el Cordero de Dios. Este es el que estaba anunciado. Este es el que, por otra parte, el mismo Bautista, precisamente en el ejercicio de su oficio, lo bautiza como a cualquier otro hombre, pero en ese bautismo ve algo que le sirve como testimonio y como punto de partida para afirmar que Jesús es el Mesías. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cuándo lo ve? Cuando el Señor, en un acto y gesto de extrema humildad, como siempre, preside toda su gestión en el mundo, va y se pone en la fila de los bautizados por el Bautista, en las aguas del Jordán, y cuando es bautizado, sumergido en las aguas, al emerger de las mismas, se abren los cielos, se oye la voz del Padre celestial, este es mi Hijo. Se ve al Espíritu Santo descender en figura de paloma y posarse sobre Jesús, y se ve a Jesús emerger de las aguas. Lo ve el Bautista, da testimonio porque dice, yo lo he visto. Y el Señor mismo con sus palabras confirmaría muchas veces después, de lo que hemos visto, damos testimonio. De lo que sabemos hablamos, pero de lo que hemos visto, damos testimonio. Este es un testigo veraz, es en ese sentido el mayor testigo. Ahí comienza ya a consumarse todo aquello que está prometido, y a partir de ahí comienza la gestión magisterial, ministerial y sacramental del Señor. A partir de ahí ya está la vida en medio de nosotros. ¿Podemos seguirlo o no? Eso depende de cada uno. La libertad está puesta en el seno de cualquier corazón para que elija libremente. Y en conocimiento finalmente de una verdad que el mismo que viene, si lo escuchamos como debe ser escuchado, esa libertad en nosotros viene de esa verdad que nos va a comunicar. Muy bien. Vamos a darle un merecido descanso al señor Miguel Carreras y vamos a convocar para que trabaje a Silvia Patricia en la operación técnica y nos vaya a hacer escuchar esa linda música que ella prepara con ese gusto tan particular y tan agradable de Silvia. En este caso, Mari y Dumas, preparemos el camino. Allá vamos.
Dios. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. En el desierto se oye del Bautista la voz, valles serán rellenados, los montes serán rebajados, hagan rectos sus senderos y verán la salvación de Dios. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. En el desierto se oye del Bautista la voz, lo torcido será enderezado, lo escabroso camino llano, hagan rectos sus senderos y verán la salvación de Dios. Preparemos el camino del Señor, y veremos con gozo la salvación de Dios. Muy bien, Mari y Lumas, la música que traía a Radio Fe Latina, a este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. Preparemos el camino, música elegida con el gusto que siempre manifiesta Silvia Patricia, responsable de la operación técnica de la puesta en el aire de este espacio, ¿sí? El señor Miguel Carreras se encarga de las reflexiones y precisamente vamos a convocar a Miguel Carreras para seguir profundizando el texto que la liturgia nos ha propuesto para este segundo domingo de Adviento, 5 de diciembre, el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 1 al 6. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, Lisanías tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás. A ver, ¿cuán importante tienen estos nombres? ¿Cuán importante es ubicarnos geográfica e históricamente frente a este texto de Lucas? Porque da la sensación como que si lo miramos así muy por encima, Miguel, son nombres y que por ahí pasan desapercibidos, son nombres que nos suman o que no nos dicen nada. Pero ¿qué significación tiene esta invocación a lo histórico, a lo geográfico, antes del texto de la enseñanza puntual de Jesús? Claro, vos fíjate que Lucas, comparativamente con los otros evangelistas,
Fíjate vos, a ver, Mateo no hace referencias desde el punto de vista histórico a estos personajes, sino en torno a algunos pasajes que se refieren puntualmente al mismo, ¿no? Algunos de ellos. Marcos tampoco, Juan ni se ocupa de esto. Claro, Juan va a mostrarnos un enfoque que va más allá, ya trascendiendo de un modo absoluto lo meramente histórico-geográfico. Pero no quiere decir que no tenga importancia lo histórico y lo geográfico, no, sí la tiene. El Señor vino a la historia, es más aún todavía. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del tiempo y de la historia. Señor del tiempo y de la historia es Jesús. Así como Dios es el origen del cosmos y del universo, el Padre, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es iluminador y santificador. Uno dirá cada uno una gestión. Son tres gestiones que se confunden una en la otra porque se unifican de modo tal como la misma unidad que existe entre las personas del Dios unitrino y que son uno en el amor puro entre ellas mismas y sobre todo el amor hacia cada uno de nosotros. Acá los datos históricos son muy concretos, porque Lucas no era judío, era lo que llamaríamos un gentil, ¿no es cierto? Estas cosas las tenía muy en cuenta, evidentemente era un hombre culto, era un hombre que todo esto lo tuvo que poner, porque él mismo confiesa que habiendo averiguado todas las cosas antes de escribir, por parte de aquellos que eran confiables y fueron confiables testigos de todo esto que él narra a través de los evangelios. Así que estos datos, inclusive por parte de cualquiera de nosotros, cualquiera que quiera hacerlo, en el tren del cronista o del periodista que busca el registro histórico de estas cosas, bueno, aquí está, son exactamente así. Entonces ahí nos dice, siendo Tiberio, ya no era Augusto, el emperador de Roma, ¿no es cierto?, Poncio Pilato, al que lo vemos actuar con mucha frecuencia, el representante o pretor, del imperio de Roma en Israel, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, el tetrarca de la Galilea, Felipe en la Irurea y todos estos que mencionan aquí, ¿no es cierto? Estos personajes concretos. Nos ubica bien en el tiempo, en el lugar y tiempo, Lucas, y a partir de ahí comienza a narrar y comienza, por la figura del precursor que estuvimos comentando, Juan el Bautista, cuya figura estamos viendo en este tiempo de Adviento, segundo domingo de Adviento. Y nos dice quién era este Juan el Bautista. Y en aquel tiempo, en ese tiempo precisamente histórico, un sacerdote, según el orden de la ley de Moisés, la ley de Dios, pero la recibe Moisés y la transmite al pueblo como Dios le manda, bueno, había 24 órdenes, ¿no es cierto?, sacerdotales, en el cuerpo sacerdotal de Israel, siendo Anás y Caifás los sumos sacerdotes, uno era suegro del otro, ¿no es cierto? En ese momento, ejerciendo su orden, su turno, Zacarías tiene una visión. Se le presenta el ángel y bueno, estaba casado con Isabel, ambos eran ancianos, no tenían hijo. Sin embargo, fíjate vos cómo se sigue el estilo propio, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento a través de los relatos, la coincidencia que hay entre los relatos que se van haciendo. Iba a tener un hijo. Claro, la actitud de Zacarías, uno diría, fue de incredulidad. No tanto no lleguemos a eso, pero fue, ¿cierto?, escepticismo, le llamó la atención, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, porque no hubo en él un gesto de creencia inmediata, absoluta, bueno, como señal también, no como sanción, el ángel que le comunica que quedará mudo y que va a recuperar la vista, el habla. Pero ojo, eso va a ocurrir cuando nazca el niño, que finalmente sabemos nace, pero el nombre del niño no se ponían de acuerdo todos aquellos que estaban presentes en el momento del nacimiento del hijo prometido a Zacarías e Isabel, y entonces se le pregunta a Juan qué nombre le pone, a Zacarías qué nombre le ponemos al niño. Zacarías no podía hablar, entonces pide una tablilla para escribir y que pone su nombre es Juan. Juan viene a ser entonces el niño prometido
por Dios a través de su ángel a un sacerdote de la ley del Antiguo Testamento que regía al pueblo de Israel, de que no cumplieron por otra parte. Y bueno, y este Juan va a ser el precursor, el que va a presentar al que sí efectivamente va a venir del mismo pueblo de Israel, y va a ser él el que va a cumplir la ley. Y cumpliendo la ley la va a quitar. La va a quitar como impedimento y va a establecer una nueva ley a través de una nueva alianza por medio de la cual la humanidad entera, no solamente los israelitas, van a integrarse al pacto para la vida que Dios tiene previsto desde el principio de los tiempos, desde siempre. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no es mejor uno que otro, no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, varón ni mujer. Cristo, el que viene, el Mesías, es el todo y en todos, porque así lo ha dispuesto Dios desde el principio. Esa igualdad absoluta, y para eso es necesario que se prepare un camino para que todos reciban al Señor de la misma manera. Un camino que está plagado de dificultades. Camino llamamos a las conductas humanas, ¿no es cierto? Tenemos tanto prejuicio, tenemos tanta cosa acumulada en nosotros. Dijimos en el bloque anterior, Fabián, cuando queremos conocernos o pretendemos hacer un examen a propósito de quiénes somos, de conocernos, de autoconocernos, encontramos tantas dificultades que no sabemos sinceramente, finalmente, quiénes somos verdaderamente. Estamos como cubiertos en unas tinieblas que son muy difíciles de quitar. Eso es tan difícil de quitar, es también tanto escollo que en un camino, que debe ser un camino liso, un camino preparado para que transite por él aquel que viene a buscarnos y para que nosotros también lo transitemos para ir al encuentro del que viene. ¿Y qué es lo que hay que quitar en ese camino? Y el camino es el Señor el que viene en nosotros, pero ese camino es en nosotros, es un camino interior, un camino nuevo y vivo. El que viene vence todas las dificultades, por eso viene a nosotros y viene, como dijimos en el bloque anterior, a lo más íntimo de nosotros mismos. Ahora, a nosotros nos cuesta dar un paso, ¿por qué? Porque hay unos tropiezos tan gigantes que realmente para vencerlos hay que hacer el esfuerzo. Y lo hace aquel que viene, aquel que hace todo en todos. Entonces, para aquellos que somos, vamos a decir, mira la comparación que siempre se hace en el Evangelio, ¿no? Hay algunos egos que están en nosotros que son elevados como cordilleras. Creemos que somos realmente gigantes cuando a veces no llegamos ni a ser siquiera enanos. Hay que quitar ese orgullo, hay que arrojarlo de nosotros mismos, hay que allanar las colinas, las montañas, y hay que elevar lo que está realmente hundido también en nosotros. Sí, hay barrancos, sí, hay zonas que elevar. Una cosa es la humillación, el que se humilla será ensalzado, sí, pero hay humillaciones que son verdaderamente, bueno, un verdadero menosprecio de la propia personalidad y posibilidad. Bueno, hay que elevarse también, hay que darse cuenta que estamos para mucho más de lo que somos o estamos haciendo. Allanar el camino, que haya un camino plano, igualitario para todos. Ahí viene el Señor. Él lo va a hacer finalmente, pero si lo escuchamos y le hacemos caso. Sí, Fabián. Bien, a ver, acá el texto de Lucas menciona, Dios dirigió su palabra a Juan. ¿Cómo habló Dios? ¿Cuándo habló Dios? ¿De qué manera dirigió su palabra a Dios? Sí, Dios nos está hablando siempre, ¿no? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién dice ser la palabra de Dios? En el principio era la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a nosotros la palabra. Pero un segundito, que acá hubo un inconveniente pequeño, Fabián. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, por supuesto. Bien. La palabra viene a nosotros. Bien. Entonces,
esa palabra que es en el principio, que viene de lo alto, comentamos, es lo que viene a nosotros y se instala si la recibimos, si la escuchamos en nosotros. Y como decimos que todo fue hecho por la palabra y nada fue hecho sin la palabra de Dios, entonces si recibimos esa palabra hace en nosotros todo aquello que solamente puede hacer la palabra de Dios. Y ahí estamos, en una entrega y disponibilidad absoluta, que es la colaboración nuestra a la palabra que tiene que hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y viene a hacer todo aquello que estamos viendo acá. Viene a allanar los montes, las colinas, las montañas, a elevar los barrancos, a hacer un terreno liso, transitable por todos de la misma manera para todos. Recordemos, siempre lo hacemos, viste que tenemos la costumbre, Fabián, de repetir a veces cosas, siempre las repetimos, porque nos parecen frases pedagógicamente claves, muy claves, en este caso palabras de la Virgen, ¿no es cierto? Fíjate qué le dice la Virgen cuando el ángel, al igual que le reveló a Zacarías que iban a tener un hijo, le dice a la Virgen que va a tener un hijo. No conocía varón, María no había tenido relación alguna con varón. Y pregunta entonces, el ángel le dice, Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. ¿Qué dice la Virgen? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase según tu palabra. No que yo lo haré, hágase. Se considera ya esclava, absoluta disponibilidad, absoluta entrega a la operación de Dios. Bueno, la misma actitud que tenemos que guardar nosotros, como cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, el Verbo se hizo carne y se hace en nosotros y escuchamos, lo recibimos y obramos. No nos quedamos con la palabra recitándola en situaciones que llamamos religiosas especialmente especiales, sino que en nosotros nuestra actividad es precisamente dejar que haga en nosotros todo aquello que viene a hacer. Lo vino a decir antes, después lo hace, y lo que hace es esto que finalmente obtiene. Lo que obtuven todos aquellos que, por ejemplo, vos tenés la buena costumbre, Fabián, todos los encuentros en estos días domingos, que nos recordás el nombre de aquellos que fueron realmente obradores de la palabra. Recordás siempre la lista de los santos que veneramos, ¿no es cierto? En este caso recuerdo, por ejemplo, de los que mencionaste, el caso de San Francisco Javier. Nosotros tenemos la costumbre, por razones barriales, de acudir a las misas de la iglesia de San Francisco Javier. Un sabio predicador. Sí, Fabián, adelante. No, este 3 de diciembre recordamos a San Francisco Javier, el 4 a San Juan Damasceno, el 2 a Santa Viviana y comenzábamos el mes celebrando la memoria del Beato Carlos de Foucault. Ahí está, sí. Son ejemplos para nosotros, porque uno diría, ellos pudieron, y el Señor pudo en ellos, siempre puede, siempre quiere y puede, pero ellos hicieron lo que decía la Virgen, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. La entrega, la disposición hacia la operación del Señor. Él hace todo en todos. Bien, Juan el Bautista introduce el bautismo de conversión para el pecado, lo introduce él, es una costumbre de época que ya estaba. ¿Cómo ve esto de el bautismo de conversión para el perdón de los pecados, Miguel? Claro, recordemos esto, el bautismo de Juan no perdonaba el pecado, tampoco perdonaba el pecado la ley de Moisés. Sí nos recordaba que estábamos en pecado, nos recordaba qué es lo que era pecado. Ahí están los 10 mandamientos, y el primero de los cuales sí, si es cumplido por nosotros también nos preserva del pecado y de la muerte. ¿Cuál sería? ¿Qué cumplimiento? ¿De cuál de estos mandamientos?
y el mayor de todos, sin lo cual los otros no tienen el sentido que deben tener delante del Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Podemos hacerlo? Bueno, ya puntualizamos que todos esos escollos que habitan en nosotros, ese ego deformado, distorsionado, ¿no es cierto?, que está presente después de la caída original del pecado adámico en nosotros, preside nuestras conductas, preside la conducta habitual de la humanidad a través de los siglos. Eso es lo que viene a cambiar radicalmente el Señor. Entonces, a ver, el bautismo de Juan, ¿perdonaba el pecado? Llamado bautismo de conversión, de arrepentimiento y conversión. No. Nos recordaba que estaba el pecado y que del pecado teníamos que arrepentirnos para convertirnos. ¿Estamos arrepentidos realmente? Si de algunas cosas sí. A lo mejor no nos fue bien a partir del arrepentimiento, pero el arrepentimiento sabemos que es otra cosa. Es el firme propósito delante de Dios en el nivel de lo más profundo de la conciencia, de realmente no volver a cometer cosas que ya comenzamos a estar conscientes de que nos alejan de la vida, de la vida tal cual es la vida, como Dios la enseña y en Cristo Jesús consumadamente lo hace. Entonces, el bautismo de Juan no perdona el pecado. El que viene ahora, el que va a presentar este precursor, ese viene a perdonar el pecado, porque ese viene a derramar la sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, también lo dice la ley, no hay perdón de los pecados. Por eso la ley está en el Tratado del Levítico, esto muy desarrollado, tendríamos que tener un espacio que no es lo que venimos a hacer en este momento ahora. En la ley, en Levítico se nos está mostrando, sí, que sí, figurativamente, a través de toda la gestión ritual que llevaba a cabo el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, se derramaba la sangre de animales, que era figurativa de la sangre que verdaderamente perdonaba la falta. Nos limpiaba la conciencia de obras de muerte, pero para eso hace falta una sangre que agrade a Dios. Vos fíjate, en la ley de Moisés se da permiso, en el Antiguo Testamento mejor dicho, ¿no?, ya en tiempo de Noé, a comer carne animal, no solamente frutas, verduras, sino también carne, pero sin su sangre, porque la vida de toda carne está en su sangre por el alma en ella. La vida de la carne está en la sangre. ¿En qué sangre? ¿En la sangre de un animal está la vida del hombre? No, tiene que ser en la sangre de un hombre que la derrama por amor a todos, que ponga la vida por amor a todos, el que trae la vida, el que es la vida. Y eso lo vino a hacer aquel que vino no solamente por el agua del arrepentimiento, sino por agua y sangre, como dice San Juan. La sangre que nos limpia la conciencia de obras de muerte. Para eso hay que hacer respecto del que viene y lo hace, porque quiere y puede, hay que hacer una entrega al estilo mariano. Hágase en mí según tu palabra. Bien, Miguel, nos estamos yendo, pero estaba pensando, me gustaría terminar casi con una reflexión de esas profundas típicas tuyas, a la luz de este segundo año en pandemia, ¿sí? A la luz de 2 años humanamente como muy duros, como muy brutales, si querés, ¿sí? A la luz de este contexto en el cual estamos, ¿qué relevancia adquiere este final de Lucas? Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos, entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. ¿Cómo relacionar lo uno con lo otro para el cierre, Miguel? ¿Cómo colaborar que esta palabra del Señor a través de Lucas vaya iluminando
un año con demasiada tiniebla, 2 años con demasiadas tinieblas, Miguel. Y es muy iluminativo, por supuesto, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Tenemos que tener entonces la actitud, esta que subrayamos, ¿no es cierto? También está en las palabras de Juan el Bautista, claro. Estas palabras, digamos, he aquí el esclavo, dirán los varones, el esclavo, la esclava, dirán las damas del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La palabra, ¿la escuchamos? ¿Finalmente estamos de acuerdo que se haga en nosotros eso que escuchamos? ¿Lo escuchamos solamente para conocerlo y cuando nos conviene repetirlo? ¿O inmediatamente decimos, hágase en mí según esta palabra? Es la manera entonces de que se cumpla todo esto, de que se allanen los caminos tortuosos, los montes, las colinas, las montañas, lo sinuoso, que se eleve lo que está hundido, lo que está tremendamente unido, que se iguale. Y hay una sola manera de igualarnos entre los hombres, el ejercicio del amor. Por eso decimos, es el primer y principal mandamiento sin el cumplimiento del cual los otros no se pueden cumplir. Se cumplirán, sí, desde el punto de vista legal, pero desde el verdadero punto de vista que Dios quiere, desde el punto de vista ni siquiera moral, espiritual, va más allá todavía. Desde el deseo de lo más íntimo de nosotros y en nosotros, si no se cumple, todavía no alcanza. Por eso en nosotros estas palabras del Bautista, estas palabras de Lucas, estas palabras permanentes de la Escritura, esta enseñanza del Señor, tiene que ser fundamentalmente obrada, actuada. Desde la pasibilidad actuante nuestra, desde la entrega, la disponibilidad plena, hasta lo que debemos y podemos hacer llegado el momento en que tengamos que hacerlo. Nosotros le pedimos a Dios lo que es imposible, pero lo que es posible para nosotros, conforme a lo que nos manda la palabra, hagámoslo nosotros. Demos testimonio de que en nosotros habita verdaderamente el poder en el amor de Dios. Seamos testigos del amor entonces. Eso se me ocurre, Fabián. Muy bien, buena y sana ocurrencia como para dejarnos para meditar este segundo domingo de Adviento. Miguel, que con Silvia Patricia tengan las más hermosas de las semanas, que María en su Inmaculada Concepción los cuide, los mime y los guíe, y Dios mediante nos reencontraremos dentro de 7 días, aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro junto con nuestros hermanos y hermanas oyentes a la luz de la palabra. Que el Señor los bendiga y será Dios mediante hasta entonces, Miguel. Hasta entonces, Dios mediante, Fabián, y es muy grato encontrarnos siempre, compartir esta palabra y compartirla con toda la audiencia, que es permanente también y que ama esta palabra, por eso está presente siempre. Hasta el domingo, Dios mediante, Fabián, saludo a toda tu gente. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.